Alice Sebold, la famosa autora de bestsellers como Afortunada y Desde mi cielo, es muy conocida por sus historias crueles, crudas y desgarradoras. Pero por lo que quizá no es muy conocida la autora, es por haber mandado a la cárcel al hombre equivocado. Anthony Broadwater pasó 16 años de su vida en prisión porque la autora cometió una equivocación. Un día, al salir de la Universidad de Siracusa en Nueva York, donde Alice estudiaba escritura creativa, fue atacada por un hombre. El ataque se produjo en Thunder Park, mientras Alice se disponía a regresar a su hogar. El hombre la tomó por sorpresa y abusó sexualmente de ella. Alice puso la denuncia en la policía y se fue a Pensilvania a pasar el verano en casa de sus padres. Al regresar a Nueva York, mientras caminaba cerca del campus de la universidad, Alice creyó haber reconocido a su agresor. Se trataba de un hombre afroamericano. Este hombre era Anthony Broadwater. Alice llamó a la policía inmediatamente y Anthony fue detenido y puesto bajo custodia. Posteriormente, la policía organizó una rueda de reconocimiento en la que Anthony fue puesto en el lugar 4. Sin embargo, Alice falló al reconocer a Anthony, pues ella señaló como su agresor al sospechoso puesto en el lugar número 5. No obstante, el juicio se llevó a cabo, aunque con muchos vicios e inconsistencias, como por ejemplo la vinculación de Anthony a la escena del crimen mediante el análisis microscópico de un cabello. Esto constituía básicamente la única evidencia del caso, y el testimonio de Alice, que había asegurado que su agresor era un hombre joven afroamericano, sin dar más detalles al respecto. Y a pesar de la falta de evidencia contundente en el caso, y de Alice haber fallado en identificar a Anthony en la rueda de reconocimiento, Anthony Broadwater fue sentenciado a entre 8 y 25 años de prisión por agresión sexual. Por ser un agresor sexual convicto, Anthony se volvió el objetivo de muchos reos dentro de la prisión. Cada vez que era transferido a una nueva prisión, Anthony se acercaba a los líderes de Aryan Nations y Latin Kings para entregarles una transcripción de los documentos de su juicio. Era la única manera en que podía salvar su vida. Un día, alguien leyó la transcripción del juicio de Anthony en voz alta a sus compañeros de celda. Preparándose para lo peor, Anthony fabricó un arma improvisada con una lata de atún. Cuando el hombre terminó de leer, los demás reos se acercaron a Anthony y le dijeron: "No mereces estar en prisión". En el año 1990, a Anthony se le concedió su primer parol, o su primera audiencia de libertad condicional. Pero como Anthony siempre se había negado a aceptar la comisión del delito, la libertad le fue negada. Anthony pasó años asistiendo a talleres y terapias de agresores sexuales dentro de la prisión. Esto con el fin de aumentar las probabilidades de que le fuera aceptado el parol. Pero como Anthony siempre se negó a aceptar la culpabilidad del delito, la libertad siempre le fue negada. En 5 ocasiones distintas, Anthony la solicitó y las 5 veces fue rechazado. Después de graduarse de la universidad, Alice se mudó brevemente a Houston con la intención de realizar un posgrado, pero lo abandonó al comenzar a tener problemas con el uso de las drogas. Fue entonces cuando Alice volvió a Manhattan, donde pasaría los próximos 10 años de su vida, trabajando como mesonera mientras intentaba hacer despegar su carrera como escritora. Todo esto al mismo tiempo que luchaba contra su adicción a la heroína. En el año 1999, Alice publica Lucky, o Afortunada, su novela autobiográfica, que relata los hechos de su violación y el juicio posterior a ello. En el libro, Alice descubre sobre detalles del abuso sexual que sufrió y hace comentarios como, por ejemplo, haber deseado que su agresor fuera un hombre blanco. El libro fue bien aceptado por la crítica y logró vender más de 1 millón de copias. Y fue también en 1999 que Anthony fue finalmente liberado. En una entrevista con The New Yorker, Anthony confesó que al escuchar la última puerta de la prisión abrirse, se arrodilló, miró al cielo y dijo: "Dios, soy libre y me quedaré libre por el resto de mi vida". Anthony pasó 16 años encerrado, pero incluso después de salir, seguía insistiendo en que él era inocente. Intentó una y otra vez que su sentencia fuera revisada, sin tener éxito. Este video llega a nosotros cortesía de Autobiografía de un Titán. Autobiografía de un Titán es la autobiografía de John D. Rockefeller. Si te interesan los negocios o el dinero,
Tienes que aprender de alguien que haya tenido negocios y haya hecho mucho dinero. Debes leer este libro. Este libro está escrito por John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia. El libro lo consigues en Amazon en el link de la descripción. Anthony quería que revisaran y anularan su sentencia porque, de acuerdo a la ley federal SORNA, él estaba obligado a inscribirse en el Departamento de Justicia como un ex convicto por delitos sexuales, lo que limitaba sus opciones laborales y afectaba su vida social. Anthony buscaba trabajos temporales, pero al estar registrado como agresor sexual y tener un hiato en su historial laboral de 16 años, era rechazado en cada uno de ellos. Ante esta situación, Anthony compró una pala por $19 y comenzó a trabajar removiendo la nieve de los garajes de sus vecinos. Y cuando se acababa el invierno, Anthony les cortaba el césped. Un año después de salir de la cárcel, Anthony conoció a Elizabeth, quien era techadora. La primera noche que se quedaron juntos, Anthony le dijo a Elizabeth que quería una relación estable con ella, pero que primero ella debía leer los documentos de su juicio. Anthony durmió en el sofá esa noche, mientras que Elizabeth pasó la noche en el cuarto de Anthony leyendo los papeles. La mañana siguiente, Elizabeth fue a la sala y despertó a Anthony. Llorando, le dijo: "Te creo". El 11 de diciembre del 2009 se estrenaba en cines Desde mi cielo, o The Lovely Bones en inglés. La película fue dirigida por el ganador del Oscar Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos. El reparto de la película estuvo conformado por estrellas como Saoirse Ronan, Mark Wahlberg y Rachel Weisz. Esta película estuvo basada en el libro homónimo de Alice, Desde mi cielo, el cual ha sido el más exitoso del autor hasta el momento, vendiendo más de 10 millones de copias. Para ese entonces, Alice Sebold estaba en la cúspide de su popularidad. Anthony y Elizabeth buscaban trabajos que pudieran realizar juntos, como reparar techos o realizar limpieza en diversas fábricas. Anthony y Elizabeth les pedían a sus empleadores que les permitieran trabajar en turno nocturno, pues Anthony estaba totalmente paranoico con las acusaciones falsas y quería tener una coartada sólida para las horas de la madrugada, que es cuando más se cometen crímenes. Su condición de convicto sexual lo avergonzaba tanto que decidió junto a Elizabeth no tener hijos, pues no querían que estos acarrearan con el estigma social que implica un crimen de esa naturaleza. Un día la policía tocó en la puerta de Anthony. Una joven de 18 años había sido asesinada en Siracusa. Los policías estaban realizando entrevistas de rutina entre los vecinos de la zona. Anthony entró en pánico, les balbuceó atropelladamente a los policías que él trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana y que todo su turno de trabajo estaba grabado, pues en la fábrica donde trabajaba había cámaras. La policía descartó a Anthony como sospechoso en esta investigación, pero él se volvió aún más paranoico. Comenzó a preocuparse por sus colegas femeninas. Le angustiaba la idea de que una mirada pudiera ser interpretada como acoso o que un gesto cualquiera pudiera ser tomado como agresivo. De allí en adelante, Anthony no aceptaría trabajos en los que no hubiera cámara y en los que su turno no quedara grabado durante las 8 horas de jornada laboral, en caso de que necesitara alguna coartada. Desde mi cielo había sido un éxito, así que otro productor, Timothy Moshante, se interesó en adaptar Loki, el primer libro de Alice, al cine. Timothy comenzó a investigar la historia, pero rápidamente se dio cuenta de que la segunda mitad de Loki, la cual se trataba del juicio de Anthony, no tenía ninguna clase de sentido. Había demasiadas irregularidades y faltaba evidencia sólida. Ante estas incongruencias, Timothy se separó del proyecto y contrató a un detective privado para que revisara las pruebas en el caso de Anthony Broadwater. El detective privado ayudó a los abogados de Anthony Broadwater a armar un caso sólido y por fin consiguieron que un juez revisara su sentencia. En noviembre del 2021, un juez de la Corte Suprema de Nueva York anuló la sentencia de Anthony Broadwater. El juez determinó que había habido problemas graves con la condena original. La condena se había basado básicamente en dos pruebas: el testimonio de Alice Sebold, el cual era impreciso, pues en la rueda de reconocimiento no había logrado identificar a Anthony, y el análisis microscópico del cabello, una técnica forense que en el año 2015 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI habían desestimado como poco fiable.
Aquí podemos ver el momento exacto en que la condena de Anthony fue anulada. Counsel, this court grants defendant's motion. They take his conviction. Al conocerse el fallo, las redes sociales estallaron contra Alice Sebold. La famosa escritora le había desgraciado la vida a un hombre inocente. Le llovían las críticas de tanto usuarios como medios de comunicación. Algunos la acusaban de haberse lucrado con la historia de Anthony, mientras él se pudría en la cárcel. Una semana después, Alice publicó en Medium una disculpa pública para Anthony, pero la gente volvió a criticarla por lo que percibieron como falta de sinceridad en su disculpa. Además, en su disculpa, Alice lamenta su rol en un sistema que mandó injustamente un hombre a la cárcel. La gente sintió este mensaje como si Alice estuviera desligando de toda responsabilidad y le estuviera echando toda la culpa al sistema judicial, como si ella no hubiera sido quien denunció a Anthony en primer lugar y quien llevó adelante el proceso aún sin estar segura de que Anthony era su agresor, sin tan siquiera poder identificarlo en una rueda de reconocimiento. Scribner, el editor de Loki, anunció después de la anulación de la sentencia de Anthony que suspendería toda la distribución de todos los formatos del libro. Luego de la anulación de su sentencia, Anthony demandó al estado de Nueva York por violación de derechos civiles. Pero llegó rápidamente a un acuerdo con el estado en el que le pagaron 5.5 millones de dólares. Aunque quizá esto no lo compense del todo por los 16 años perdidos tras las rejas.